En el caso de hoy tenemos a 3 autores de libros sobre temáticas de negocio, ¿vale? Bueno, en este caso, pues yo también he escrito un libro el año pasado, así que hoy va a ser una sesión un poco de hablar de los libros en sí, pero también de cómo es el proceso de escribir un libro, ¿no? Porque hay gente que me pregunta, oye, ¿y el tema del libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? O sea, ¿cómo contactaste a la editorial? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuánto dinero haces? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poder responder este tipo de preguntas desde 4 puntos de vista distintos yo creo que puede ser relevante, ¿no? En ese caso me gustaría empezar dándos las gracias, porque lo dicho, estamos en momentos complicados, las agendas están apretadísimas de llamadas de Zoom, pero sobre todo pues poder contar con vosotros es todo un lujo. Entonces, me gustaría empezar con Mar, que ha sido durante 27 años la narradora desde la vanguardia, ha sido la voz que ha narrado la evolución del ecosistema de startups de Barcelona, ¿no? Escribiste un libro de aventuras de emprendedores hace unos años y le has dado seguimiento con el Barcelona Startups, que es el que has sacado este año, con el que yo me atrevo a decir que es una pieza fundamental para aprender de dónde viene la gente del ecosistema. Hay muchísimas historias que yo no conocía a la gente, a casi todos ellos, debo decir, pero no conocía sus pasados, que habían estado trabajando juntos, qué negocios les habían ido bien, cuáles mal, y sobre todo creo que das una pincelada de hacia dónde va el ecosistema, ¿no? Si quieres empezar explicándonos un poco por qué decidiste abrir este segundo libro, que es como una, no sé, es una continuación del anterior, y qué te motivó a Mira, escribir. de entrada, gracias por invitarme y por compartir esta charla con vosotros. Es un poco estar casi entre amigos, aunque no estemos ahora aquí todos en el mismo espacio. No es exactamente una continuación, porque el Aventuras de Emprendedores de 2011 salían historias de todos los sectores, pero el enfoque sí que era explicar de dónde vienen las empresas. Yo creo que estamos en un país que el mundo empresarial no tiene muy buena imagen en algunos casos, y está como hay ciertas tabús o ciertas. Y a mí, como periodista, siempre me había dedicado pues, a explicar las historias que había detrás de las empresas y de los personajes, y me interesaba darle esta visión. Y es verdad que desde la editorial hacía mucho tiempo que me habían pedido como una segunda parte, que siguiera pues, recopilando historias de las que yo publicaba en un libro, pero no le acababa de encontrar el sentido. Y al final, sí, han pasado casi 10 años, pero sí que en este caso la motivación era otra, era ver cómo de repente se empieza a hablar en Barcelona de ecosistema de startups, todo el mundo da por hecho que se ha creado un ecosistema en Barcelona, y es como un gran descubrimiento, y es lo que tú dices, que todos estos personajes que de repente aparecen, hay muchos que llevaban 20 años haciendo cosas en Barcelona, y yo los había estado siguiendo, y yo me daba cuenta de que muchísima gente no sabía estas historias, y yo sí, y entonces me propuse pues, compartirlas. Era un poco, lo tenía todo en la cabeza, tenía la sensación que todas estas historias me las guardaba para mí y que quería compartirlas. Y me puse a escribirlo e intenté hacer un libro que no deja de ser, o sea, es una crónica periodística de una época. He intentado que sea una cosa bastante aséptica, bastante neutral, intentando pues, poner un poco el espejo y explicar las historias. Intento no opinar, no juzgar, sino que y mezclo historias de éxito con historias que no han ido tan bien y personajes de todo tipo, pero a mí me gusta definirlo como una crónica periodística en la que salen unas 150 historias de empresas, pero más de 1000 personas citadas. O sea que los 3 salís, lo sabéis, por Es tanto. verdad, es verdad. De hecho, una de las cosas que me gusta a mí del enfoque que das es que, y es una cosa que compartimos con Startup Grind, ¿no? Que al final hablamos de personas. O sea, es verdad que la empresa es la excusa, ¿no? Cuando hablas de eDreams, pero lo que haces es, a través de eDreams, hablas de los personajes que la fundaron, que la dirigieron, que la llevan a bolsa, por ejemplo. En ese caso, en Startup Grind, pues también nos dedicamos a ver que los emprendedores son personas también, los inversores, las inversoras también son personas, y hay mucha gente que se cree que no, que son como una raza aparte, ¿no? Y en ese sentido, humanizarlos a través de estas historias creo que es una cosa que tenemos en común entre tu libro y el mío. En ese sentido, David, ¿qué tal si tú hablas un poco también del libro que lanzas, que fue el año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? En Diario Millennial. Exacto, sí, sí, he publicado 2 libros. El primero fue hace 5 años y este Diario de un Millennial justo hace un año. Lo presenté en mayo
del año pasado. Y el libro básicamente lo que habla es a través de una historia de Mateo, que es un millennial y que va a tener su primer trabajo, pues durante el libro va explicando todas sus frustraciones, todas aquellas cosas que piensa de las empresas o de sus jefes, ¿no? Y bueno, a través de la historia se van desarrollando como los conceptos principales, que es lo que esperan los millennials del management y de las empresas, ¿no? Básicamente la idea del libro nació, bueno, un poco a continuación del primero, pero es verdad que yo en mi equipo en CyberClick, pues casi todos son millennials, o sea, somos generación X, somos muy poquitos. Ahora ya tenemos generación Z, ya hay 6 Zetas, con lo cual ya empiezo a estudiarlos. Pero yo me encontraba que veía, ostras, la gente habla muy mal de los millennials, tú coges los medios y todo era negativo. O sea, de los millennials solo se hablaban cosas negativas y en cambio mi experiencia a nivel profesional era muy positiva, ¿no? O sea, estaba teniendo muy buena experiencia y lo que quería con el libro era básicamente explicar que tienen unas expectativas distintas, es decir, que ellos esperan una cosa distinta del trabajo, del management y de la forma de relacionarse con las empresas, y un poco era como, si quieres, un manual de instrucciones para que los managers entiendan a los millennials y a la vez los millennials entiendan a los managers, entiendan a las empresas y intentemos, bueno, generar mejores relaciones dentro de las compañías, ¿no? Que haya más felicidad laboral. Lo que me gusta particularmente de tus libros, David, es que aunque sean libros de business, los camuflas detrás de historias que podrían ser reales, ¿no? Tendrán partes que son verdad y tendrán partes que están camufladas o que son inventadas, pero son libros muy amenos de leer, son historias cortas, se podría decir, o el que has comentado, ¿no? Tu primer libro, el de la empresa más feliz del mundo. Y creo que lo has hecho adrede para que un público más amplio pueda entrar también en lo que son los libros de negocios, o lo has dicho, o es porque a ti te gusta escribir este tipo de historias, se te dan mejor así, porque la verdad es que están muy bien bordados. Sí, no, a ver, es porque yo he leído muchos libros de este estilo, ¿no? Pues yo qué sé, desde el Ejecutivo al Minuto, ¿no? Aquí en España, pues La Buena Suerte, hay un montón de libros. Vale. Así que a mí me han gustado mucho, o sea, siempre son libros de esto, ¿no? De antes cuando cogía el puente aéreo o ahora el AVE, pues que te los leías en un trayecto, ¿no? Y te hacían reflexionar. Entonces, ha sido más un tema de que son libros que me gustan, que son muy fáciles de leer y sobre todo que tienen un mensaje, ¿no? Que cuando lo acabas dices, ostras, pues mira, esto de aquí no lo había pensado, le voy a dar una vuelta a ver cómo lo aplico en mi vida. Ha sido más un tema esto, de que me gustaban mucho este tipo de libros. Y en el otro lado tenemos a Ferran, que Ferran ha aplicado su conocimiento acumulado de todos los años como deportista de élite, ¿no? Y en el libro de 13 canastas para negocios digitales, ahí has podido, lo que haces es compartir cómo desde los valores y las tácticas incluso, o los entrenamientos que tienen los deportistas de élite, cómo se puede aplicar esto a negocios. O sea, realmente tú haces aquí un ejercicio muy creativo, ¿no? O sea, David es creativo por la parte de la narrativa, Mar hace como un relato de todos los años que ha estado acumulando en su carrera periodística, y tú lo que haces es hacer una traslación de un sector como es el del deporte, que aparentemente no está relacionado con el de los negocios, pero tú lo has hecho casar muy bien, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de presentarnos el libro antes de que entremos más en preguntas? Sí, bueno, pues sí, es verdad. La verdad es que todos los libros que he escrito, este es el cuarto, he intentado buscar un poco la similitud basada en mi experiencia personal. Entonces siempre explico que como deportista de élite tienes una vida y cuando te retiras empieza la vida real. Entonces, si bien en el primer libro había dividido, era más basado en temas de valores, de a lo mejor el juego en equipo, la superación personal, estos aspectos aplicados a la empresa, en este último, que también he querido hacer una similitud con el deporte, pues son como 13 capítulos que les he llamado canastas, a cada capítulo el nombre como si fuera una canasta, en la cual pues explico diferentes cosas que he aprendido también desde mi retirada como deportista y la evolución a la hora de intentar ser creativo también cuando haces una empresa. Y bueno, y hablo mucho de tecnología, hablo de cosas que me apasionan, y también intento pues que mi libro sea como un poco en la que la gente se puede sentir identificada, porque muchas veces pues se encasilla mucho al deportista como una persona que lo único que sabe es marcar goles o hacer canastas, pero yo creo que tenemos una gran suerte, que es que adquirimos unos conocimientos, unos valores que con una formación posterior y con todos los contactos que hemos podido hacer durante nuestra carrera, y sobre todo esta parte de curiosidad, de querer aprender,
pues hace que conozcas mucha gente y cuando encuentras proyectos muy atractivos, pues te involucres en ellos, ¿no? O en mi última empresa, por ejemplo, Global Talent, en la cual puedes unir pues la parte, las pasiones tuyas, ¿no? Que es el deporte, la parte financiera y la parte tecnológica, y crear una empresa. Y aquí explico un poco también cómo lo he podido hacer durante todo este tiempo. Si os parece, empezamos por la parte básica. O sea, hay mucha gente que me preguntó a mí cuando yo escribí mi libro, que es de, oye, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo contactaste con la editorial? Y dije, no, a mí me contactaron. En ese sentido, ¿quién quiere compartir? O quizás, Mar, tú, por venir del sector periodístico, no sé si por ahí eso te ha facilitado más el tema de escribir libros o lo has propuesto tú, pero sobre todo una pregunta más orientada tanto a David como a Ferran, que podrían ser más outsiders en el sector, es decir, ¿de quién fue la idea? ¿Fue vuestra? ¿Os contactó una editorial en ese sentido? ¿Y cómo se hace el primer contacto con este tipo de empresa? Pues si quieres arranco yo. En mi caso sí, yo outsider total. O sea, yo pensé en escribir el libro porque daba charlas a emprendedores, ¿no? Pues en Seed Rocket y en otros eventos y veía que el tema de montar equipos de alto rendimiento, felicidad en la empresa, pues gustaba mucho y bueno, a mí me sorprendía y dije, ostras, igual sí que hay un tema para contar aquí. Y yo contacté con la editorial. Yo, como os digo, cogía mucho el puente aéreo en su época, entonces compraba muchos libros de empresa activa. O sea, hace 20 años los libros que estaban en la librería, digamos, del aeropuerto eran los de empresa activa. O sea, encontrabas, no había otra editorial. Entonces yo cuando fui a escribir el libro contacté con ellos porque era la editorial que tenía de referencia y les propuse explicar les pasé un resumen de lo que iba el libro. Y la verdad es que, a ver, evidentemente me pude reunir con ellos a través de un conocido y no me garantizaron publicarlo. Me dijeron, oye, está bien, pero bueno, tampoco, pues esto, ¿no? No estás en medios, tampoco se te conoce. Si nos gusta la historia, si lo que nos presentas nos encaja, te lo publicamos. A priori suena bien, ¿no? Y es verdad, nosotros habíamos ganado ya Great Place to Work y dice, oye, tienes una cierta reputación, pero no me garantizaron que lo iban a publicar. Así que lo tuve que escribir todo. Y entonces luego ya sí me dijeron que sí. Y ahí sí que ahí hay gente que piensa en autopublicar, que evidentemente está muy bien, pero yo tengo que decir que en este caso a mí la editorial me ayudó mucho, ¿no? Porque una vez presentado el libro hicimos una serie de cambios que fue pues todo sugerencia del editor y que aportaron mucho valor al libro. Luego hablaremos de autoeditar. A ver qué tal la experiencia, cómo fue para Ferran y para Mar. ¿Nos contactaron? ¿Contactasteis vosotros para dar más visiones sobre este tema? Bueno, empiezo yo. Sí. La verdad es que mi primer libro, como fue en el 2007, allí sí que iba un poco, que me presentaron a un editor, que era Amat, de la editorial Amat, que allí empezamos a hablar de la posibilidad de poder hacer un libro. Yo hacía ya 5 años que me había retirado como jugador, pero bueno, me propuso hacer un tipo de libro, ¿no? Y es verdad que durante esos años ahí adquirí una cierta experiencia también a la hora de que cuando publicas un libro, tú lo escribes. Digamos que no fue bien un encargo, sino que cuando hablé con él, yo ya tenía muchas cosas escritas, porque a mí me gusta siempre estar continuamente escribiendo cosas. O sea, no es el hecho de voy a hacer un libro y comienzo a hacerlo y lo acabo, sino que siempre, ahora por ejemplo, tengo 1 o 2 proyectos que hace como un año que he empezado también, y no sé si van a ser libros al final o no, y si se van a publicar o no, pero ahí están, ¿no? Y en ese primer caso empecé así. Después es verdad que cada libro que he hecho ha sido con una editorial diferente. No es por nada en concreto, sino que al principio también me decían, bueno, cada editorial tiene un estilo propio digamos, de estilo editorial, ¿no? Algunos van más enfocados a negocios, otros van más enfocados a todo tipo de público. Pero bueno, me gusta también interactuar con diferentes maneras diferentes editoriales, ¿no? Para conocerles también. Y sí que una cosa curiosa es que, bueno, al final también por conocer este mundillo, conocí también a Berta Bruna, Sana Bruna, que es como, digamos, mis agentes literarios, ¿no? Son mi agente literaria, que es la que se encarga también un poco de gestionarme todos estos temas, ¿no? Porque normalmente a veces te llegan propuestas para hacer libros, a ti te pillan un poco fuera de juego, entonces prefiero que estos temas, digamos, de relación con las editoriales y los proyectos y tal, lo lleve un profesional, pues igual como en mi época de jugador,
pues también tenía mis representantes o mi entorno de confianza, ¿no? Yo creo que son una figura que ayudan mucho en esto, pero sobre todo lo más importante es tener claro si disfrutas escribiendo, que en mi caso es claramente que sí, lo hago como un hobby y lo que me gusta es poder transmitir experiencias propias vividas y a partir de ahí que sirvan de algo, ¿no? Y sobre todo que sean libros muy prácticos. O sea, me gusta que sean fáciles de leer, ¿no? Entonces, ¿Tu representante se lleva comisión cuando te ficha otra editorial, como en los tiempos del básquet o no? Bueno, ellos son profesionales, entonces, lógicamente, hacen un trabajo y este trabajo se cobra, ¿no? Sí, sí, pero no es tanto... mi época de jugador tenía una gran suerte también, que es que la figura del representante no la necesitaba prácticamente, porque durante la temporada ya siempre iba recibiendo ofertas de otros clubes, entonces la figura del representante no era tanto para buscar un club, sino era más de temas legales para gestionar bien las ofertas que recibía. Pues a mí me gustaba mucho intervenir directamente en las negociaciones con los presidentes de clubes, como cuando me fui al Panathinaikos o cuando fui otra vez del Barça al Juventud o volví. Yo negociaba con los presidentes y ellos remataban. En este caso, gestionan un poco todas estas cosas que te pueden ir llegando de otras editoriales. Vale, hablaremos de esto. Mar, ¿a ti cuántas ofertas recibiste tú de las editoriales? Para un periodista casi se supone que es una extensión del trabajo. Claro. Yo la verdad, este ha sido mi tercer libro. El primero sí que fue en el 2010, que fue el timo de la Superwoman. Sí que salió pues un día entrevistando a una empresaria, a Esther Casademont, le estaba haciendo una entrevista y a media entrevista me dice, yo ahora voy a escribir un libro. Y dije, ¿ah, sí? ¿Y de qué va a ir este libro? Y dice, pues mira, de lo difícil que es ser empresaria y conciliar y tal. Y digo, ostras, qué chulo, ¿y cómo lo vas a hacer? Dice, no sé, porque lo vamos a escribir juntas. Y así empezó el proyecto. Y entonces, eso era en 2009 o algo así. Y entonces sí que empezamos, no teníamos ni idea, creamos el libro, nos íbamos reuniendo, estuvimos como un año que un día a la semana nos reuníamos las dos, poníamos en común lo que íbamos avanzando y tal. Y fuimos a buscar editorial y fuimos a ver a varias editoriales y en ese caso nos lo publicó Planeta. Y después, para el segundo libro, sí que fueron libros de cabecera que me vinieron a buscar, me contactaron, porque era una editorial que estaba empezando entonces, era una startup, no dejaba de ser una startup, vale. Que se estaba especializando en temas de empresa, de economía y de empresa, y me seguían como periodista y me pidieron el libro de historias de empresa. Y la relación, aunque no había escrito más, con ellos manteníamos la relación porque el libro se seguía vendiendo. O sea, 9 años después, Aventuras de Emprendedores se va vendiendo en situaciones concretas. O sea, es un libro que sigue vivo. Y a mí me planteé otra opción cuando les dije, cuando yo tuve la idea de que todo lo que tenía en la cabeza del ecosistema quería convertirlo en un libro, ya fui directamente a ellos a planteárselo. Les encantó la idea y me han apoyado desde el primer momento, que ha sido largo porque hemos estado casi 2 años, entre un año y pico, entre que empezamos a hablar de la idea hasta que ha salido. Sí, ya que Ferran no ha hecho una asistencia, o sea, en términos deportivos, vamos a hablar de un tema, dinero, ¿vale? O sea, hay que dejarlo claro, no se hace dinero con los libros, no sé cuál es vuestro caso, yo no he hecho casi nada de dinero, no porque no se vendan, sino porque al final el modelo es el que es, o sea, depende de ventas, hay una cadena de valor con muchos intermediarios de por medio, luego hay, pues eso, hay también temas de pirateo quizás o lo que fuera, o que la gente no lee tanto como nos pensamos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere abrir esta caja de Pandora? ¿Quién quiere compartir un poco su experiencia al respecto y quizás dar como datos relativos, ¿no? Si queréis o... Sí. Días, David. No, yo iba a decir, si quieres comparto los datos, a ver, claro. El autor más o menos cobra entre el 10 y el 12% de lo que se vende el libro. En mi caso, el primer libro, que es la empresa más feliz del mundo, que se vendía, o se vende, si no recuerdo mal, a 12 euros, pero yo ya pedí que fuera un precio bajo. Al final, como sabía que no iba a ganar dinero, yo cobro 70 céntimos por cada libro vendido, ¿no? Llevamos pues ¿no? Creo que son 15, 16.000 vendidos, que es un poquito más, pues haz números, ¿no? No sale, digamos, no me puedo retirar con esto. No puedes volar a Australia, prácticamente. Exacto, justo. Sí. Para Londres me da, pero poco más. Sí. Los 4 coincidimos que para ninguno de los 4 al final un libro no es para ganarse la vida, es un complemento que nos ayuda
en lo que decías antes tú en la presentación, ¿no? Te puede ayudar a canalizar tus inquietudes, tu hobby, tu marca personal, a posicionarte, pero en cualquier caso no es un modus vivendi para nada. ¿Tú, Ferran, tienes prima de fichaje? Entonces, No, yo lo que diría es que al final sacar un libro es como una ilusión que tienes, ¿no? Entonces, si te pones un poco en la piel del editor, que es los que tú haces, escribes y todo esto, pero ellos tienen que hacer la distribución, tienen que hacer la producción del libro, todo esto, que tiene un coste al final. Dices, ostras, esto lo hago, no me cuesta nada y al final, pues bueno, cada 3 meses tienes una liquidación que bueno, cuando te llega es fantástico, pero que no estás pensando a ver cuántos libros he vendido, ¿no? Lo que sí es verdad es que bueno, que yo creo que sí que un libro siempre va bien cuando tú tienes cosas que explicar y además es una cosa bonita porque, bueno, muchas veces hay mucha gente que incluso lo utilizas también pues para, aunque lo hagas tú mismo, hacer pequeñas compras de tu propio libro para regalar, ¿no? Que esto siempre gusta bastante. A mí, por ejemplo, recibo bastantes mails de gente que me dice, he comprado tu libro, pero ¿me lo podrías dedicar? O sea, un poco, a veces es una excusa como para conocerte, ¿no? Y para quedar. Y esto es interesante. Yo creo que es una buena herramienta también para tener una comunicación un poco más directa con gente a la que por alguna causa pues eres un poco un espejo y te sirve de esto, ¿no? Es verdad que potencia tu marca personal, pero yo tampoco pienso en voy a hacer un libro para mejorar mi marca personal, sino que sí que ayuda, pero es un vínculo que tienes con gente que conoces o que no conoces y a partir de ahí pues surgen otras cosas que a priori no te las habías planteado. Dado que dinero significante, ¿no? Bueno, David, querías decir algo. No, yo iba a añadir justamente en la línea de Ferran, que para mí sería como la empresa casi es un salario emocional que tienes, ¿no? Yo creo que lo bueno del libro es decir, ostras, yo recuerdo el primer mensaje que yo recibí de un chico de Colombia que había leído mi libro y, ostras, un mensaje de gracias por LinkedIn que le dice, ostras, no tengo dinero, pero mira, tu libro me ha hecho reflexionar, he dejado el trabajo, me quiero dedicar a otra cosa. Ostras, yo con ese mensaje dije, ya está, ¿no? O sea, yo mi libro ya ha valido la pena el esfuerzo de escribirlo, ¿no? A partir de aquí, que luego alguien te diga que le haya servido, pues ya es una pasada. Entonces, dado que nos ha dado dinero, ¿qué os ha dado? O sea, ¿qué sí os ha dado? No, o sea, esta parte de la satisfacción, o sea, al final pensar, yo tenía la sensación que todas estas historias que tenía en la cabeza, para mí sola yo ya me las sabía, quería compartirlas. Y los comentarios, el hecho de decir, pues la gente que se lo lee, tú mismo, cuando dices, no, son historias que me han aportado, me ayudan a entender pues el ecosistema. En este caso, pues a mí esto me da pues, una satisfacción, de decir, pues ha servido de algo, no es solo, o sea, tenía una utilidad y la he encontrado. Pues para mí esto ya es importante. ¿Y no os ha pasado a vosotros, que es una pregunta que os quería hacer a todos, que un poco el libro es como una carta de presentación, porque a través del libro, a mí sí que es verdad que me han salido varias conferencias o incluso empresas que te llaman y te dicen, tengo tu libro, nos gustaría que nos hicieras una conferencia o nos explicaras, muchas veces incluso conferencias internas, ¿no? Para que tú los puedas casi explicar de viva voz. Entonces, yo creo que el libro a veces también es un instrumento, como una carta de presentación que te abre otras puertas y cuando entras en esas empresas que no conocías, pues también te enriquecen muchísimo, ¿no? Porque conoces lo que hacen y conoces personas, que esto es lo bonito también de poder escribir un libro, que es un punto de conexión, es un conector también. Sí, yo voy a decir que te crea esa conexión también emocional, que si lo piensas, yo hay libros que tengo aquí en la estantería y dices, ostras, el libro me ha encantado, te ha hecho sentir algo. Pues claro, que tú puedas hacer lo mismo con otra persona y luego el tipo de relación que creas es distinta, ¿no? Que la gente, ¿no? Ostras, cuando ha leído tu libro le ha conectado con alguna historia, pues te posiciona a ti también, ¿no? De alguna forma cuando habla contigo, pues le lleva a ese lugar y eso es muy bonito. Omar, no sé si querías añadir algo. No, ya está, coincido. Yo en ese sentido sí que es verdad que quizás oportunidades directas no, pero una cosa que ha llegado inesperada es como, uno es esos mensajes de reconocimiento a veces anónimos completamente que te llegan y dices, y la otra, o sea, prensa aparte, o sea, prensa aparte que ya entiendo que forma parte del paquete, que vas a hacer las presentaciones, vas a hacer eventos, das una charla aquí, una en la universidad, entiendo que eso ya viene con el libro. Pero una cosa que me hizo mucha ilusión a mí
es que me llegó un mensaje creo que fue de Nacho González Barros, que me dijo, tío, ya eres anónimo. Ay, anónimo, perdón. Y eres inmortal. Y eres inmortal, ¿no? Y dije, hostia, pues tienes razón. O sea, no le di mucha importancia en ese momento, pero dije, bueno, ya has dejado como un legado, ¿no? O sea, seguramente harás otras cosas en la vida, como tener hijos, que ya dejan un legado. Pero es verdad que es algo como mucho más accesible a nivel de un público más amplio, ¿no? No sé si habéis tenido esta sensación de inmortalidad ahora o no. Pero lo encontré chulo. Ferran era mucho más famoso como sí, Ferran ya era inmortal, está claro. Exacto. Y para un periodista, pues un poco también ya estás acostumbrado a ir generando obra escrita, o sea que al final es un poco, sí que es la recopilación, y en mi caso yo me lo he tomado casi como la guinda al pastel de mi carrera periodística, ¿no? O sea, al final vas dejando artículos sueltos que nadie se los lee todos enteros, y esto era como un poco poner en valor una parte importante de mi trabajo, pues para hacer la culminación de ese trabajo. Pero ya forma parte en el fondo Has cerrado el capítulo, de hecho. Has cerrado el capítulo de tu carrera periodística porque ahora estás en Llorente y Cuenca y estás haciendo una cosa relacionada, pero... Sigo muy vinculada al mundo de las startups y a veces se me ocurren cosas para ir ampliando, o sea que no... Bueno, quizás habrá una tercera parte, ¿no? Una continuación, ¿no? Y mira, al respecto dado que lo que comentábamos, ¿no? Que esto no nos da para comer, lo haces un poquito más por inquietudes personales, quizás para compartir y devolver a la comunidad, o como dice bien David, lo de hacerle sentir a alguien lo que yo he sentido con los libros de otra persona. ¿Qué tal el tema de la autopublicación? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿lo veis como una opción? Todos habéis mencionado que habéis tenido buenas experiencias con la editorial que tenéis, pero ¿creéis que es un camino viable, futuro, no? ¿O que hay que reinventar las editoriales y ya está, solo con eso? Bueno, explica tú. No, Ferran, empieza tú. Yo diría que es un muy buen concepto, ¿no? Porque al final, en esta vida, continuamente hay que ir evolucionando y es verdad, parece un tópico y más ahora en estos tiempos, ¿no? Pero hay que irse reinventando, ¿no? Y las editoriales esto también lo hacen, ¿no? Y los autores también, ¿no? Y es una manera también, digamos, de poder autogenerarte o tú mismo ser capaz de monetizar este talento o esta creatividad que tienes a través de maneras que bueno, quizás puedes tener menos gastos o puedes obligar a las editoriales a que no se piquen tanto los dedos a veces con obras, tal como está hoy en día el mundo editorial, pues que es muy complicado y las editoriales son las primeras que lo saben e intentan también evolucionar y cambiar o reinventarse, ¿no? Yo creo que para un autor también puede ser una muy buena fórmula. Yo como aún no lo he hecho nunca, pues desconozco un poco si es muy fácil, si no es fácil. Yo creo que debe ser complicado, pero bueno, es una opción más que hay en este mundillo editorial, ¿no? Pues deja que yo discrepe, entre comillas, no conozco, no lo he intentado tampoco, pero yo soy muy defensora de que cada uno aporta valor en cosas que hace. Entonces, yo creo que un libro autoeditado puede ser una opción para según qué necesidades, pero que exista la figura del editor que ponga su criterio y que realmente es el que te ayuda a ver qué puede tener salida en el mercado, que no está visión profesional del curator, ¿no? De decidir cómo enfocarlo para dar la mejor solución al mercado. Yo creo que tiene que aportar valor. Otra cosa es que quizá al final todas las cadenas de valor de alguna forma se van transformando. Pero sí, Mar, yo estoy de acuerdo en lo que dices. Yo me refería un poco, quizás no me he explicado muy bien, yo me refería un poco a que, imagínate, nosotros estamos más o menos, tenemos la suerte, tú como periodista o como persona que estás en este mundo también, o David o yo mismo o Alex, nos hemos movido bastante y sabemos que podemos tener llegada a diferentes editoriales, ¿no? Yo me refiero a soluciones, por ejemplo, gente que su ilusión o su pasión es escribir, por ejemplo, y a veces no es tan fácil conseguir que una editorial te publique, ¿no? Que esta persona tenga algún tipo de herramienta para también poder autopublicarse su libro si no hay nadie. Yo estoy de acuerdo en lo que dices de que, claro, con una editorial detrás te aporta mucho valor y te ayuda mucho, ¿no?
O quizás no hace falta ir tan lejos. Perdona, acaba, Ferran. Bueno, que quizás no todo el mundo tiene acceso a eso, sobre todo gente joven, gente pues con ilusión de poder hacer libros y a lo mejor no tienen tanta llegada. No lo sé, lo desconozco. Yo creo que parte de la pregunta también iba por qué no se ha reinventado o se ha modernizado un poco el modelo. Porque, por ejemplo, con crowdfunding puedes validar si un libro va a tener interés o no. Puedes hacer una preventa incluso, ¿no? Entonces te evitarías, como editorial, sacar libros que no tienen mucho interés. O que, bueno, que igualmente puede que tengan interés, pero no puedes validarlo en ese momento, ¿no? Pero si tú haces una preventa de un libro por un crowdfunding, haces una campaña y sacas que vendes 2.000 copias, 5.000 copias, pues igual ya te sale a cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué no se han ido aplicando estos microcambios? No hace falta que salga un Spotify de libros, ¿no? Pero yo estaba pensando, digo, ¿qué es lo que hace falta para que salga un Spotify de libros? Y creo que la principal diferencia entre los CDs y los libros es que los CDs al final tienen una longitud de vida limitada y que decaen mucho con los años. Y los libros, aparte de que decorativamente pues son bonitos, tienen como un factor más emocional que quizás que un CD, ¿no? Y que sabes que el libro lo vas a tener para toda la vida. El CD, los CDs que compraste hace 30 años ya no se pueden escuchar. No sé si eso está relacionado. El libro, al menos yo soy, no sé si vosotros sois de leer con un lápiz en la mano, sí, ¿no? Sí. No. Pero yo sí. No puedo manchar un libro. No puedo no mancharlo. O sea, sea de lo que sea, aunque sea una novela, necesito un lápiz, no un bolígrafo, pero un lápiz. Claro. Cuando hay una idea o una frase que me gusta como está escrita o algo que me genera, que me toca especialmente, necesito subrayarlo y la siguiente fase ya es poner a veces emoticonos, dibujo emoticonos al lado para enfatizar lo que me han provocado, la sensación que me han provocado. O sea que la parte esta emocional del papel yo la comparto absolutamente. Yo voy a decir, oye, bueno, por poner un comentario, o sea, yo creo que es una industria que va a cambiar seguro. Yo hace muchos años que lo vengo diciendo y creo que no ha cambiado antes por un tema de inercia, ¿no? Es decir, que es un sector bastante grande con empresas pues de un cierto tamaño y ahí traer el cambio cuesta, ¿no? Y es verdad que el libro digital ha ido mucho más lento que la música, ¿no? Es decir, no hay tanto consumo, pero está creciendo de forma significativa. Entonces, yo en la parte de autopublicar o no, para mí el primer tema es ¿para qué quiero hacer el libro? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, sí, claro, si tú quieres conseguir notoriedad, si quieres salir en medios, autopublicado es muy complicado. O sea, no vas a conseguir que los medios te hagan caso. Entonces, si quieres que el libro te sirva para salir en medios, tienes que ir por una editorial. Si no puedes conseguir editorial, entonces yo sí que iría por autopublicación, porque al final, oye, vas directo al usuario y si tu objetivo es que lean el libro, es una buena forma de conseguirlo, ¿no? Pero claro, aquí está también lo que decíamos del papel de la editorial. Evidentemente que te ayudan, pero hay muchos casos de éxito. Yo por ejemplo, en este último libro, lo que he hecho es que los derechos digitales me los he quedado yo, ¿vale? Porque las editoriales, o menos bastantes editoriales, la parte digital no la gestionan demasiado bien. Entonces sí que me he puesto a investigar un poquito cómo se estaba haciendo la distribución digital de libros y cómo funcionaba. Y hay ciertos autores que venden muchísimo en digital, que todo lo hacen autopublicado, ¿no? Y que luego dominan un poquito pues, la parte más de redes sociales o también incluso la parte pagada de promocionar un libro, posicionarlo en los rankings, ¿no? Hay historia detrás de esto para vender en Amazon, ¿no? ¿Eso incluye el ebook o no incluye el ebook? Sí, incluyendo el ebook, sí. Entonces, o sea, tú puedes poner el precio que tú quieras al ebook independientemente del precio de la copia en papel que sigue perteneciendo a la editorial, entiendo. Exacto, así es como... Vale. Sí. Yo, en este caso yo me quedé los derechos digitales justamente para poder hacer cosas, porque antes, en el primer libro, claro, yo al final, uno de mis expertise es justamente el digital. Entonces hacía muchas acciones pues de montar alguna campaña, hacer un blog, moverlo con influencers y no sabía nada de lo que pasaba, porque no sabía si había descargas, si había compras y al menos esta vez quería tener un cierto control de la versión digital. Sé que lo que hago también les influye en el papel, pero como no me dan datos, no sé exactamente qué ocurre. Claro, y esa es otra cosa, ¿no? que veo del sector. O sea, yo no he contestado a la parte del valor de la editorial y estoy súper contento. Conmigo, Editorial Base se portaron muy bien. Yo creo que me dieron demasiada manga ancha, ¿sabes? O sea, de repente me dijeron, oye, haz lo que tú creas, con el formato que tú quieras, cuando tú quieras, todo eso. Y dije, tengo tanta libertad que no sé qué es lo que puedo hacer, ¿no? Realmente.
Y en ese sentido sí que evidentemente me han ayudado mucho con la distribución, prensa y todo eso, ¿no? Pero hay una parte que la comentábamos antes, que es la de que no sabemos cuánto vendemos, ¿no? Simplemente igual ya ni las mismas editoriales, o quizás solo las más grandes, tienen un dashboard con datos en tiempo real, o sea, un mínimo de ese tipo de feedback o de información sería interesante, ¿no? También para ti. Yo sí que Tú lo tienes. la diferencia entre el primer libro con una editorial gigante que Vale. nunca he sabido cuántos libros se vendieron, Mira. la diferencia con una editorial pequeña, yo me he sentido siempre súper bien cuidada y súper informada. O sea que sí que he tenido incluso ahora con, Vale. con el actual libro, yo tengo acceso al dashboard de la editorial y veo los libros que se venden directamente desde su web, no los que venden a través de distribuidoras, pero tengo acceso a la información actualizada. O sea, yo en este aspecto sí que he notado un cambio muy grande a nivel de transparencia. ¿Cuánto os ha llevado escribir un libro? Para que la gente tenga también ¿no? el big picture, para saber cuánto realmente lleva a escribir un libro. Evidentemente, tenemos libros muy distintos, ¿no? Pero bueno, a veces, como dicen, no es que el de David, por ser más corto, le haya llevado menos tiempo. Hay una frase famosa que dice, si hubiera tenido más tiempo, te habría escrito la mitad de la carta, ¿no? O sea, te habría escrito una carta más corta. O sea, hacer cosas simples a veces lleva más tiempo. ¿Cuánto os ha llevado más o menos para que les demos una idea al público? Bueno, yo depende del libro. Por ejemplo, este último, más o menos, ha sido un libro que es el que más tiempo me ha llevado porque era un libro como que estaba vivo, porque cuando lo quería publicar quería poner otras cosas. O sea, lo que explico ahí va a una velocidad tan rápida porque hablo mucho de últimas tecnologías y todo, pues que lo quería acabar, digamos, tal como lo acabe, lo quería publicar, ¿no? Para que no saliera al cabo de medio año y quedara obsoleto el libro. Y este último, el de 13 canastas, más o menos he estado, desde que empecé hasta que lo publiqué, casi 2 años. Los anteriores libros a lo mejor he estado 1 año y bueno, el segundo libro sí que estuve como 3 o 4 años porque también lo tenía ahí en stand-by y hablé con mucha gente y tal, y es como cocinar. Yo creo que hay comidas que se cocinan antes, que van más rápidas, otras que tienes que hacer mucha más cocción. Al final el resultado puede ser mejor incluso el que tiene menos cocción que el que tiene más. O sea, cada producto es diferente, ¿no? Pero yo más o menos es mi experiencia que he tenido con los libros. Este último... En mi caso tenía la base del sofrito hecha durante muchos años. Estamos culinarios ahora, ¿eh? Hombre, no. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tomé la decisión de escribir el libro en marzo del 2018 porque estaba todavía en La Vanguardia y publiqué allí un artículo como una visión histórica del ecosistema. Y yo misma me di cuenta de que, y gente me dijo, todo esto que cuentas aquí tan resumido, es una pasada, ya no nos acordábamos de esto. Y yo pensé, ostras, pues es verdad, yo me acuerdo de todo, pues voy a hacer un libro. Y esto fue en marzo del 2018. Entre que empecé a darle forma, a pensar, moverme, fueron pasando los meses, vino mi cambio de trabajo, quería recuperar muchas de las historias que ya había escrito, pero todas había que actualizarlas, o sea, no me servían las historias que yo conocía de hacía 20 años, tenía que, claro, lo que decía Ferran, que no se veían obsoletas, había gente con la que hacía 3 años que no hablaba, pues tuve que hacer un trabajo de recuperar primero todo lo que sabía, todo lo que había escrito, y después intentarle dar forma, o sea, porque al final no se trataba de hacer un compendio, una enciclopedia por orden alfabético de historias, sino que había de darle un hilo conductor, algún tipo de capítulos, índices de alguna forma y recuperar todas las entrevistas. Y al final pues estuve pues desde principios de 2019 que me puse en serio, porque hasta desde marzo así, en verano ya aceleré y desde verano hasta Navidad casi noches, no sin dormir, pero casi, y lo entregué en principios de este año, en enero, pero pasé como 4 o 5 meses durmiendo 4 horas. David, ¿cómo cocinaste tú? Yo en mi caso más o menos los 2 libros ha sido 1 año lo que he tardado, ¿no? Entre escribir, luego hacer la revisión con el editor. En este último Diario de un Millennial sí que tengo que reconocer que hubo un momento que estuve a punto de dejarlo porque me llevaba escritas 50 páginas, yo iba avanzando por capítulos y me cogió, nos mudamos de piso, unas obras, mi hijo pequeño en ese momento tenía 1 año
Y entonces es que no podía, o sea, además estaba vendiendo una de las compañías en las que estaba como accionista, estaba totalmente desbordado y esto lo dejé en septiembre y lo retomé en Semana Santa del año siguiente y era como decir, bueno, voy a intentarlo, si en Semana Santa me engancho y avanzo, acabo el libro y si no, pues lo dejo estar y este libro no lo publico. Y entonces ya me enganché y sí que de Semana Santa a verano lo terminé. Justamente iba a preguntar una de las siguientes cosas y no voy a decir yo lo que tardé en escribir el mío porque voy a quedar muy mal comparado con lo que habéis tardado vosotros. Pero realmente una de las cosas que sí que me pasó a mí es la de que como una gran catástrofe, pongámoslo así, sucedió el día después que firmé el contrato del libro y dije, voy a empezar mañana. Y el día que esto, en mi empresa perdimos nuestro cliente más grande de la noche a la mañana. Entonces fue como un... wow, ¿cómo hago eso? ¿No? Quería preguntaros cómo compaginasteis con las cosas que han ido saliendo, pero bueno, David y María más o menos lo habéis contado. Ferran, ¿te ha pasado algo así parecido? Sobre todo la pregunta es más, ¿cómo compagináis con, la escritura de un libro con vuestras vidas personales? Que evidentemente hay muchísimo trabajo, hay familia y otras obligaciones. Yo, por ejemplo, esto ya desde que jugaba, yo escribo mucho en los viajes. Escribo muchísimo en el AVE, en los aviones y como me muevo bastante, incluso también en los hoteles. O sea, a mí el tema de la escritura me relaja. No es aquello que vaya palo, tengo que acabar esto, hoy me tengo que poner porque llevo tiempo que tengo que acabar el capítulo, no. Sino que hay veces que a lo mejor estar inspirado tranquilamente en un sitio tranquilo y ya digo yo, sobre todo fuera de, digamos, en momentos de relax, en los viajes y todo esto es cuando más escribo. Hay otra cosa que iba a preguntar, es como un poco lo que has dicho, David, también me has contestado esta pregunta, has contestado como dos de golpe, que es, ¿en qué momento habéis sentido la sensación esa de, wow, no puedo, en qué lío me he metido, por qué dije que sí? Y sobre todo, ¿puedo salir de eso? O sea, ¿realmente puedes dejar un libro a medias y quedar mal con la editorial o no se puede? Yo en mi caso, como nunca firmo antes, o sea, yo escribo el libro y si lo quieren publicar, lo publican, Mira. entonces Y yo igual, no tienes la presión. Ah, vale, pues mira. Pero yo, por ejemplo, sí que había hablado con la editorial y había quedado que empezaría este año un nuevo libro y de momento no he empezado. O sea, hice el esquema pre-COVID, pero post-COVID es que ahora mismo todavía no, mi mente no está para escribir un libro hasta que no pasen unas semanas. Yo en mi caso sí que tenía muchísima presión, sobre todo porque cuando empecé a explicar el proyecto, pues se empezó a generar pues mucha expectación y tenía mucha presión del entorno, de la gente que cuando me encontraba gente, pues todo el mundo me preguntaba por el libro y tal, y era un poco la presión que yo lo iba como retrasando, no veía el momento de acabarlo porque cada vez se me iba complicando. Inicialmente tenía que haber tenido 200 y pico páginas, acabó teniendo 425 Toma ya. y teníamos que parar porque no podía ser más grande y yo nunca acababa de tener la satisfacción de que estaba suficientemente bien, pero llega un momento que ya era incapaz, yo hay cosas que ya ni me acuerdo de cómo las he escrito, de cómo han salido, ¿no? Tienes esa sensación de bucle, es decir, llega un momento que dije, ya no quiero saber nada más, o sea, que salga como quiera porque no puedo más. El problema es que al final seguro que no es tan malo porque todos hemos vuelto, todos hemos escrito más de uno, ¿no? O sea, al final la experiencia, yo creo que hay un momento que es muy duro, pero después es muy satisfactorio, por tanto, repetir. La parte que, como yo lo escribí tan rápido, no tuve tiempo, ¿no?, de sentir esta frustración, pero sí que es verdad que en el momento de las revisiones, aunque no tuve muchísimas, se me hacía muy pesado, porque yo soy muy perfeccionista y ya me gusta entregar las cosas como muy bien, ¿no? Entonces, cuando venían como ciertos cambios y digo, hostia, volver a tener que leer el libro. Entonces ya cambiabas quizás el orden de un capítulo, lo ponías en otro sitio. Yo al final, por ejemplo, escribí los capítulos que al final son entrevistas, de hecho, tanto David como Ferran estáis en mi libro, pero luego como a mitad del libro me di cuenta que los había ya ordenado casi instintivamente por el hilo conductor de primer capítulo es dejar la empresa, segundo capítulo es buscar una idea, tercero es crear un equipo, cuarto es buscar inversión, que es como el ciclo de vida de una startup, pero no lo había concebido así, sino que simplemente lo estaba haciendo un poco como a nivel cronológico y ya está, ¿no? Pero ya te digo, me pareció bastante pesada la parte de la revisión. Entonces, no sé vosotros cómo vivisteis ese proceso, el de léete otra vez tu libro, que dices, coño, o sea, se lo he escrito
me he leído cada capítulo 20 veces y ahora me tengo que volver a leer el libro entero 2 o 3 veces en cada, bueno, o una por revisión para que tenga sentido, ¿no? Sí, para mí es la parte más farragosa también. La parte de que cuando ya... Yo también hago como David, ¿no? Primero tienes todo el libro escrito y luego buscas la editorial, pero cuando ya la editorial te empieza a marcar timings de entrega y tú a lo mejor haces una primera entrega, pero lo tienes que revisar, es verdad que es un poco farragoso leértelo porque lo va hasta la última coma. Yo también soy como tú, Alex, que quiero entregarlo perfecto, ¿no? Pero también pienso igual que Mar, ¿no? Al final, la percepción que tenemos nosotros es de querer que salga tan bien que cuando lo entregamos, aunque lo entreguemos con dudas o bueno, que salga como Dios quiera, siempre yo creo que al final el resultado es mejor siempre de lo que nosotros, que somos, digamos, muy exigentes con nosotros mismos, pensamos, ¿no? Y en ese sentido, sí, estoy de acuerdo contigo. La parte más farragosa es esa, pero al final siempre acaba todo bien y cuando lo entregas te quitas un peso encima y dices, bueno, por fin, y ya está, ¿no? Y que ahora pues vaya lo mejor posible. ¿Qué tal los otros dos? Tema de edición y todo eso. Sí, yo voy a decir, a mí también volver a leer el libro se me hace pesado. Es como decir, ostras, no, ya está, ¿no? Yo ya está, ya no quiero volver a revisarlo, ¿no? Porque, ostras, es verdad que le has dedicado un tiempo, ¿no? Y luego en la parte esta de revisión, pues bueno, yo sí que ahí me dejo aconsejar bastante, ¿eh? O sea, yo si al final piensas, bueno, yo al final, o sea, no, he escrito 2 libros, ¿no? Y no tengo la experiencia que tiene un editor que se lee cada año Claro. N libros, me dejo aconsejar bastante y sí que o sea, llega un momento que casi voy diciendo aceptar cambios, como, oye, me lo ponéis así, si no hay algo muy raro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primer libro sí que había como la carta final, que era un tema que me había hecho como muy a consciencia y me lo quería hacer cambiar y ahí no acepté ningún cambio, ¿eh? Pero había capítulos que era todo aceptar. Vosotros sois los expertos, ¿no? Al final sois los que hacéis muchos libros y yo solo he escrito 2. Mar, no sé si querías añadir algo. Si No, 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 hay un par de no. preguntas aquí acumuladas. Pues mira, una que tiene que ver con tema de impuestos, nos pregunta Jonathan. Dice, si dedica, yo creo más o menos ya hemos respuesto diciendo que no hacemos dinero con esto, pero bueno, dice, si dedico 1000 horas a escribir un libro y luego recibo un pago por 5000 euros al cabo de 2 años, dice, en rigor no gané nada, ¿no? Si descuento mis horas. Correcto. Evidentemente, sí. Yo creo que el precio por hora que habré de mi libro pues será de como 1 céntimo, más o menos, con todo lo que habré cobrado, ¿no? Pues dice, pero ¿cómo se tributa? ¿Vale? ¿Cómo habéis gestionado el tema de los pagos vosotros? O sea, que os pagan. Gerrán has dicho cada trimestre, por ejemplo, que creo que es un poco el estándar, pero algunos también tienen pues un pago por avanzado, ¿no? Yo me acuerdo para mi libro recibí un pago por avanzado, algo simbólico, pero era como te querían dar a entender que luego ibas a ver algo de dinero, pero básicamente fue más o menos eso, ¿no? No sé, a nivel de impuesto y del tema de los pagos, ¿cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo os lo pagas la transferencia bancaria? ¿Es un...? Sí, yo realmente a mí solo me pagan una vez al año, veo que soy el que peor ha negociado. No. David, a mí también. Pero tu Vale, porcentaje vale. es más alto que el mío, ya lo he visto. Yo pues- creo que tenía un 8, o sea, y tú has dicho pues que sí, es un 12. entonces yo tenía un poquito más. Si yo negocié, creo que era, no me acuerdo si era un 10 o un 12, más si llegábamos a una cifra de ventas. Pero Puede bueno, al ser. final no te cambia la vida de un 8 a un 12, no te la va a cambiar. No. Yo solo recibo un pago al año y cuando lo recibo es como un ingreso extraordinario y pagas lo que te toque de retención, ¿no? No tiene más misterio que este, vamos. Exacto. Mira, Sí, una cosa que yo creo que... Ah, Fran, querías decir algo. no, que es lo mismo. Las liquidaciones a veces, por ejemplo, en mi caso, el que me manda toda la información son mis agentes literarios, que esto va muy bien, porque todo este tema administrativo, un poco, pues ellos cada 3 meses me mandan, pues mira, del primer libro se han vendido tanto, del segundo tanto. A veces hay sorpresas, porque, ostras, se han vendido de mi primer libro del 2007 o del 2012, se ha vendido ahora. Entonces, es verdad que pagan a final de año o pagan una vez al año. Entonces, pues tributas normalmente, presentas lo que tengas que presentar y ya está. Problema. Una pregunta que nos envía Marte, que dice desde Madrid, que relaciona el tema de escribir libros con la actitud emprendedora. Entonces, ¿qué cosas habéis utilizado de vuestra actitud emprendedora? Y aunque pues tú, Mar, has trabajado siempre por cuenta ajena, si no voy equivocado, igualmente sabes tanto o más que nosotros del tema del emprendimiento, ¿no? O sea, ¿en qué os ha ayudado la cultura emprendedora? Yo, si me permitís, una cosa que creo que hice bien para mi libro fue la de
tomar referencias de la... O sea, igual que una startup, cuando va a buscar inversión a un fondo de inversión, pues busca en las empresas ya sus participadas, pues las llama, oye, ¿qué tal estos inversores? Tal, tal, tal. Yo hice lo mismo que la editorial y otra cosa que hice, y por eso estoy muy agradecido a Ferran, Ferran me revisó el contrato, ¿vale? Porque como sabía que él había escrito ya libros, dije, oye, ¿qué tal este contrato? Y yo no tengo ni puta idea de temas legales y dije, oye, ¿me podrías echar un favor con eso? Y lo hizo. Bueno, no solo eso, también escribió el prólogo, o sea que realmente estoy muy agradecido a Ferran. ¿En qué os ha ayudado vosotros la actitud emprendedora a la hora de escribir un libro? Yo diría la parte justamente de la curiosidad, ¿no? Y las ganas de aprender. Creo que es importante cuando escribes un libro, pues hacerte muchas preguntas, ¿no? Y buscar lo que decías antes de ese perfeccionismo, de cómo lo hago para que dé el mensaje que busco, para compartir esa información. Yo creo que para mí esta sería la parte más importante, ¿no? El estar haciéndote preguntas y ver cómo lo puedes hacer mejor, ¿no? Hacer en mi caso, un libro que sirva y que sea útil. En mi caso, precisamente habiendo estado siempre en cultura corporativa, o sea, para mí era la oportunidad de hacer una cosa a mi manera, con mis objetivos y con mi manera de hacer, y sin que nadie me tuviera que decir esto lo puedes hacer así o esto no lo puedes hacer de otra forma, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto y me da igual cómo se supone que se tendría que hacer. Yo quiero hacerlo así, yo elijo la manera y me ha funcionado. O sea, quizás sería la parte más similar, ¿no? Y que contrasta más con las culturas corporativas tradicionales. Sí, yo igual. O sea, yo creo que todo persona que tiene algo que explicar o que escribe un libro, en el fondo es un emprendedor también. Pero al final estás llevando a cabo un proyecto personal y lo que quieres es, bueno, ser lo más perfeccionista posible y siempre tratas de explicar cosas allí que tú ya las has vivido, ¿no? Y por lo tanto, en teoría, pues cada vez que haces algo, en teoría se ve una evolución, ¿no? A mejor, digamos, de cosas que has aprendido de esa experiencia. Por lo tanto, sí, ser emprendedor, si has escrito un libro, en el fondo, seguro que algo de carácter emprendedor tienes. Y mira, una pregunta que me parece muy interesante, dado que llevamos una hora hablando de nosotros mismos, ¿qué tal si hablamos de los libros de otros, ¿no? Pregunta Jonathan que dice, ¿cuál es el libro que les ha parecido mejor escrito? O sea, no quizás vuestro libro favorito, sino uno del que admiréis la claridad, organización, profundidad y curación de ideas, lo cual creo que es una pregunta muy interesante. O sea, no me la había planteado nunca así. ¿Quién quiere empezar con esto? Sirve como recomendación. De libros históricos, de cualquiera. Lo que sí, supongo que como lo que sea, ¿no? Pero bueno, supongo que si está relacionado con business, que es un poco el tema, mejor, pero si no. A ver si... Mira, se lo tiene a mano y todo. O sea. No, es que me ha acabado... Va a parecer preparado esto, Mar, no puede ser. Me acabo de leer Disrupted del Dan Lyons. De business, mira, dice de business, Jonathan. Y me ha gustado mucho la manera, o sea, yo una cosa que me he encontrado en mi libro es que al final estaba contando historias de gente, pues bueno, de vosotros mismos, o sea, de gente que está a mi alrededor, y yo no quería juzgar a nadie ni entrar en juicios de valores de nada, me quería limitar a explicar historias de la forma más aséptica posible para poner en valor una información. Sí que es verdad que mi tono es muy amable porque yo le tengo mucho cariño a este sector, pero cuento historias de gente que me cae fatal, de gente que son amigos míos o de gente que lo ha hecho muy bien y no me gusta nada cómo lo ha hecho, pero que han ganado mucho dinero, y al revés, cuento historias de gente que creo que es maravillosa y que le ha ido fatal. Pero yo no me pongo, o sea, yo siempre he intentado poner lo menos de mi parte personal posible. Entonces me ha encantado este libro del Disrupted, que es la historia de un periodista, es una historia real de un periodista de 52 años que acaba despedido de Newsweek y es un súper experto en tecnología, y entra a trabajar en una startup y hace una crónica desgarradora de la cultura de Silicon Valley, pero sin perder el toque humano. Y me ha encantado, o sea, he pensado, no, tiene un propósito al contrario del que yo tenía en mi libro. O sea, yo un libro así lo podría escribir igual o algo parecido cuando me jubile o con seudónimo, pero nunca mientras tenga que seguir en activo, y creo que tampoco, o sea, no es el caso, pero me ha gustado mucho el contraste, ¿no? Después de acabar de escribir el mío, leer un libro que es una crónica desgarradora, escrito por un periodista sobre la cultura startup de Silicon Valley,
me ha impresionado, me ha gustado. ¿Qué tal los otros dos, David? Bueno, para mí hay dos libros hay uno en concreto que me he leído varias veces y hace muchísimos años me lo empecé a leer la primera vez cuando jugaba en el Barça y lo he leído creo que 4 o 5 veces, que es 1984 de Orwell, que es un clásico, es verdad que es un clásico, pero es un clásico que conforme van pasando los años y cosas vas viendo cómo van sucediendo, ¿no? Y en esta línea también hay, está claro que es un clásico de hace muchos años, ¿no? Pero que está totalmente de actualidad. Y más ahora. Otro muy interesante que me ha gustado mucho la manera como está escrito también es El Cisne Negro. Bueno, no sé si lo conocéis este libro, que ahora parece como que se haya puesto un poco de moda con todo lo que ha pasado del COVID, pero es un libro también que me lo he leído un par de veces, que es de un escritor libanés que se llama Nassim Nicholas Taleb y que habla de eventos altamente improbables, digamos, que cuando pasan cambian el mundo, ¿no? Y ahora estamos viviendo en uno. Y muchas veces hay gente que ha dicho, bueno, esto no es un cisne negro lo que ha pasado con el COVID, porque llevan muchos años advirtiéndolo y no le hemos hecho caso, ¿no? Por lo tanto, no era tan improbable que pasara. Pero lo que sí está claro es que es un evento que ha cambiado el mundo. Este libro realmente está, aunque es bastante técnico, está muy bien escrito y es interesante. Yo voy a comentar dos libros de empresa. Bueno, uno que sería de Pat Lencioni, que escribe libros como tipo Iba a el mío. comentarlo, ¿te has inspirado en él o no? Porque me he leído Sí, a mí me gusta mucho, como el suyo he leído muchísimos, pero sí que es un referente en este tipo de libros, ¿no? Que son historias empresariales. Ahora y hay uno que son Las 5 disfunciones de un equipo, pues que es un libro que es muy fácil de leer y realmente te da, oye, cómo alinear un equipo y conseguir que la gente esté motivada, que tenga una comunicación abierta y se lleven bien. Y luego voy a recomendar otro que regalamos en CiberClick en la caja de bienvenida, que es Conversaciones Cruciales, que es un libro también de comunicación, de cómo conseguimos pues, explicar cosas que son difíciles, que nos cuesta transmitirlas, pues hacerlo de una forma constructiva en lugar de generar pues, un conflicto, que es lo que suele pasar en muchas familias y empresas, ¿no? Que pequeñas cosas se convierten luego en un conflicto, pues el libro nos ayuda a que en lugar de conflicto sea algo constructivo. Mira, de hecho, cuando te iba a presentar, David, iba a mencionar este libro porque me lo he leído este año, me lo leí en enero, creo que fue, y dije, ostras, veo ahí una similitud, se habrá inspirado sobre todo por cómo es la facilidad de lectura y el de una historia ficticia que no acaba siendo tan ficticia, ¿no? Y en mi caso, el que me gusta recomendar en ese sentido es uno que me dejó, pero muy flipado el año pasado, que es el de Never Split the Difference, que es un libro sobre negociación, que lo escribió Chris Voss, si no me acuerdo mal, que era el experto internacional del FBI en negociación con terroristas, ¿vale? Entonces era un tío que básicamente iba a negociar con los talibanes en Afganistán o luego con atracadores de bancos y cosas así, y es el que se dedicaba a que todo saliera bien, ¿no? Y te dice cómo tienes que, pues tanto tu lenguaje corporal, pues, como lo que puedes ceder, como lo que no puedes ceder, lo que tienes que decir, lo que no, la actitud, etcétera, etcétera, y lo presenta de una manera tan metódica y tan clara que me flipó. O sea, realmente me leí el libro casi del tirón y son como 600 páginas, si no me he equivocado, y no podía parar de leerlo. O sea, a veces cuando me fascina un libro, o sea, me pasa eso, lo leo del tirón y ese me gustó. Y los libros de Basecamp, que siempre los recomendamos, de hecho en nuestra empresa lo compramos a todos los empleados, que son los del Rework y Remote, que son simplemente como recopilatorios de entradas de blog que están convertidos a libro. Cada capítulo es como una entrada de blog y te explica un concepto, ¿no? Cómo hacer reuniones, cómo enviar emails, cómo comunicar despidos a los empleados, cómo hacer esto, cómo lo otro. Y creo que son muy sencillitos, 200 páginas máximo cada uno, y se leen también del tirón. ¿Querías decir, David? He encontrado, lo tenía aquí. Míralo. Sí. Lo estamos teniendo. Yo lo conozco, este es el que fue a trabajar a HubSpot, ¿verdad? A la compañía. HubSpot, sí. Generó mucha polémica este libro, Era... Es duro, es duro. Exacto. A ver lo que decís de HubSpot, que la empresa de David es el partner de HubSpot en España, ¿no? Si no me he equivocado. No sé. Exacto. Pero bueno, no, yo conozco la cultura de HubSpot y creo que, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Que al final es el choque cultural justamente de venir de una empresa tradicional a una empresa tecnológica. Sí, por eso. Yo hay un tema, Alex, que quería sacar y es justamente el marketing de un libro, que esto es algo que si alguien está pensando en escribir un libro, hay que tenerlo en cuenta. Tanto Marc como Ferran y tú, Alex, tenéis audiencias
muy importantes y mucha gente os sigue, pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que si escribes un libro, autopubliques o te lo saque una editorial, tienes que promocionarlo, especialmente si te lo hace una editorial, porque mucha gente espera, bueno, me va a publicar la editorial y las ventas van a venir solas, ¿no? La gente lo va a comprar, esto va a ser la bomba y yo creo que parte del trabajo del autor es saber que después de escribirlo te viene una campaña de promoción y que tienes que hacer muchas cosas para que ese libro, oye, pues llegue a las manos de la gente y quieran leerlo. Sí, de hecho, bueno, ya nos estamos pasando de la hora, pero podemos hacer 5 minutos más, viendo que la gente todavía aguanta. Sí que me gustaría comentar una cosa al respecto del tema del marketing. Como tú bien apuntas, las cosas no vienen solas y al final lo que tienes que hacer es complementarte con tu editorial, ¿no? Porque tu editorial tiene unos contactos quizás en un sector más tradicional, pero al final mucha gente va a comprar el libro porque eres tú. Y no sé en vuestro caso, en mi caso, pues las ventas han sido familia, amigos, o sea, friends, family and fools, para que nos entendamos, ¿no? De vez en cuando llegan cosas de gente que no conozco, pero mayormente la gente, al menos por el primer libro, te lo compra porque eres tú. No tienes un nombre todavía como autor. Entonces, si tú no lo promocionas, es raro que cuando ellos lo manden a pues, los periódicos, no sé qué, digan, bueno, ¿y este tal Alex quién es? ¿No? Pero si ya tú has hecho tu labor de irlo presentando, ir haciendo eventos donde hay gente y tal, pues igual generas también como un poco de eco, que eso hace que te vengan oportunidades mejores para presentarlo, ¿no? ¿Qué tal, Mari y Ferran? Aquí está el tema de la promoción en tiempos de COVID, que es como... Sí. Claro, mi libro salió, no ha llegado físicamente a las librerías todavía, o sea, se imprimió a finales de febrero y se empezó, llegó a Amazon y la distribuidora llegó a mandarlo, pero físicamente a la calle no ha salido. Entonces se está vendiendo a través de canales digitales y desde la web de la editorial. Pero claro, promocionar toda la parte de entrevistas y tal, estoy haciendo eventos, webinars y eventos online, pero los medios tradicionales no están para la labor ahora de hablar de libros, de otra cosa que no sea el COVID. O sea que esto también ha cambiado un poco, supongo que después... O sea, tendrá que alargarse un poco la vida de la promoción, que normalmente pues, las editoriales tienen un tiempo de promoción, y nos encontraremos con los libros que están esperando para salir. O sea, que va a haber un poco quizá de... Igual haremos San Jordi por la diada, que decían, ¿no? Atasco, sí. 11 de septiembre hacer un... Ojalá podamos hacer un San Jordi en la diada. Al menos sería algo. Luego quedarían muy juntos los otros dos, pero al menos salvarían un poco los platos, ¿no? Última pregunta que quería hacer un poco a todos, pregunta que sea de respuesta rápida, es ¿de qué será vuestro próximo libro? Pues sí, mira, Ferran seguro que lo sabe ya. Ferran tiene 1000 ideas en la cabeza. Yo le doy vueltas a una cosa que es un poco extraña, pero quizás mi próximo libro sea de ficción. Mira... O sea, la forma de quitármelo, para quitármelo de la cabeza también digo lo mismo, que el próximo será una novela, si no ya no me meto, y como no por eso. sea capaz directamente... O sea, algo 100% nuevo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que por ahí puede ser que vaya la cosa. Estoy ya, como he dicho, he empezado a poner ideas en el Word y veremos dónde desemboca eso. O sea, hay algo, ahí hay algo haciendo chup chup. Ahí hay algo, sí, hay algo. ¿Tú, David? Yo en mi caso va a ser de liderazgo, de cómo tiene que ser el liderazgo del futuro, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahora haciendo el esquema y una vez lo tenga claro empezaré a escribir, pero ahora lo que hago yo siempre primero es marcar cuáles son los mensajes y lo empecé a trabajar, pero te digo, desde el COVID que lo he dejado totalmente en stand-by y de momento voy madurando ideas. Pues muy bien, yo creo que podemos dejarlo aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, uno de vosotros tiene alguna pregunta más para cerrar. Si no, espera, mira, nos ha entrado justo una, hacemos esta última y cerramos, que es de Jonathan. Hay que cuidarlo bien a Jonathan porque vino a nuestro primer evento, sigue viniendo después de 6 años, hay que cuidarlo bien y responder a sus preguntas. Dice, ¿qué opinan de Blinklist? No sé si lo conocéis, yo no lo conocía, que es una app que hace resumen en texto y audio de los libros, en su mayoría de negocios. Y yo aprovecho para decir que escuchar libros no es leer libros. Hay gente que lo compara. Ahí va mi opinión impopular. Yo la he usado, Blinklist, la usé hace mucho tiempo, pero me di cuenta que no... O sea, a mí me gusta leer, yo leo muchos libros durante el año y entonces me di cuenta, o sea, hice el Blinklist de algunos libros que había leído y el resumen no tenía nada que ver con las conclusiones que yo había sacado cuando lo leí. Entonces dejé de usarla hace mucho tiempo. Igual hace, es que
Pues mira. No me quiero inventar, pero igual 3 o 4 años que la estuve usando unos meses hasta que me di cuenta que no sacaba la misma información de un libro resumido que de un libro cuando lo leía. Es que cada uno puede interpretar, o sea, en un libro puede haber muchos mensajes y en función del receptor te quedas con una cosa o con otra, o te inspira una cosa y te inspira otra en función de tu contexto. O sea que es muy atrevido hacer resúmenes estándar porque acabas olvidando seguramente la mayoría del contenido. Sí, yo nunca lo he usado y no creo que lo use tampoco. Es hacer trampa, es No. hacer trampa. Muy bien, muchísimas gracias, David, Mar, Ferran. Gracias también a todo el mundo que nos ha acompañado hoy. Una jornada distinta, hablando de libros, ya que en cada entrevista siempre acaba saliendo como la pregunta de, oye, ¿qué libro recomiendas y tal? Digo, ¿qué tal si hacemos una jornada de libros? Aún así, la idea inicial de esta sesión era haberla hecho en persona. Lo llevábamos hablando ya unos meses, pero al final no pudo ser, por eso decidimos hacerlo online. Yo creo que no os vais a salvar igualmente de hacer la jornada en persona cuando nos dejen salir de nuestras celdas y podamos hacer una sesión como Dios manda para poder comentar, pues poder comentar otras cosas y también pudiendo ver al público, que es algo que se echa mucho de menos, no es lo mismo hacer las sesiones online, así que nos puedan acompañar todos aquellos que quieran y que puedan. Muchísimas gracias y venga, buenas noches. Bueno, Hasta la muchas próxima. gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.